Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Hoy nos corresponde leer desde el versículo 13. (14:13) de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 13. Y leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Padre amado, Padre bueno, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque hoy sabemos de que tú nos has preparado este momento, Dios. Sabemos de que tú has dispuesto todo para que cada uno de nosotros estemos aquí en este preciso instante, Señor, para poder ser enseñados, para poder ser edificados, para poder ser consolados y corregidos, oh Padre. Hoy que tu palabra pueda ser ese alimento espiritual para nosotros. Que tu palabra pueda llegar, Señor, a aquel corazón que es incrédulo, Dios. Que tú puedas llegar a aquellos, Señor, que aún no te han conocido. Que tú puedas llegar a aquellos que tienen dudas de su fe, Padre. Para que hoy podamos ser fortalecidos. Que esta palabra, Señor, pueda animarnos, que pueda consolarnos, que pueda hoy fortalecernos, oh Dios. Que haya algo que nos hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, para que nos anime, para que le des fuerza al debilitado, para que le des fuerza a aquel que quizás se ha alejado un poco de ti, Dios, pero que hoy sea renovado, que hoy pueda tener ese nuevo encuentro contigo, Señor, para que siga creyendo en ti, para que siga adelante, siga creyendo de que tú vienes pronto, de que tú vienes por tu iglesia, Señor, y que tú seguirás anunciando eso. Hoy háblanos, Padre, para que tú puedas fortalecer y también edificar a este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Hoy hablaremos el tema edificación y entendimiento. 2 palabras: edificación y entendimiento. La primera ya lo hemos explicado mucho al hablar de todos los dones del Espíritu, que hemos estado hablando de este tema desde el capítulo 12, ya hace varios temas, varias predicaciones, hemos estado explicando acerca de los dones del Espíritu Santo.
Y todos los dones son necesarios ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Entonces, continuamos siempre en esa idea porque esa es la idea central de todos estos capítulos, del 2, el 3 y el 14, que los dones son para edificación. Entonces, no la perdamos de vista esa idea porque es la central. Y lo otro que le digo, la otra palabra es entendimiento. Hoy estaremos hablando de que al hacer el uso o el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, también se hace uso de la razón, del entendimiento. Eso es lo que estaremos hablando hoy, pero aquí veremos o trataremos, mejor dicho, de encontrar como un equilibrio en esas dos cosas. Un equilibrio entre lo espiritual y un equilibrio entre lo racional, entre lo que es la razón, el entendimiento, pero también lo espiritual. Porque todo cristiano debería buscar eso. Todo creyente debería de estar en sus 5 sentidos. Debería de estar sabiendo dónde está parado, qué es lo que está haciendo. Pero también darle la libertad al Espíritu Santo. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre las dos cosas. Y hoy eso es lo que estaremos viendo, porque Pablo lo que está haciendo o le está instruyendo a los hermanos en la iglesia de Corinto es ordenándolos, es aclarando para qué son los dones, cómo deben funcionar en la iglesia y que no sea un solo desorden. Eso es lo que él quiere hacer. Quiere normar, quiere enseñarle a los hermanos de que el ser cristiano no es ser irracional, no es ser alguien que es llevado por el viento para un lado y para otro. No es alguien que es como las olas del mar, que van y vienen. No, el cristiano hace uso de la razón. Los cristianos somos seres humanos pensantes. Somos aquellos que tenemos la mente de Cristo. Eso somos cada uno de nosotros. Usted, hermano, hermana, tiene la mente de Cristo. Y si tiene la mente de Cristo, quiere decir que no va en la vida como a la aventura, como a ver qué sale, como tomando decisiones equivocadas, inmaduras. No, el que es cristiano toma decisiones sabias. El creyente hace uso de su razón, de su entendimiento para todas las cosas. Pero también le da la libertad al Espíritu, que Él obre lo espiritual. Entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio. Ni uno más, ni el otro menos, sino las dos tienen que ver. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos también donde lo que es espiritual no va en contra de la razón. Nosotros entendemos muchas veces, y hay mayoría de creyentes, donde, y se enseña, predicadores, muchos enseñan, en muchas iglesias, enseñan que a la hora de estar aquí, en el culto, a la hora de estar en la presencia de Dios, entonces usted tiene que como que entrar en un trance, donde ya lo que es humano ahí ya quedó de lado, donde lo que es lo que otra gente que sea incrédula pueda verlo, no le debe de importar, sino que lo que usted debe hacer es darle la libertad al Espíritu, y que sea el Espíritu quien lo guíe, y que si usted quiere saltar, salte, que si usted quiere gritar, grite, que si el Espíritu le da de dar vueltas como remolino, hágalo. En muchos lugares se enseña eso. Se enseña a que se le tiene que dar la libertad al Espíritu, y por eso vemos que en muchos lugares hay muchos desórdenes, por esa misma enseñanza. En muchos lugares es así. Pero hoy estaremos viendo cómo el entendimiento obra a la hora del desarrollo de un culto, y más también de los dones del Espíritu Santo.
Eso es lo que vamos a aclarar hoy. Lo primero, el versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ya explicamos que el objetivo para los dones es edificar a la iglesia. Y hablábamos anteriormente de que el hablar en otras lenguas, ahí se está edificando quien habla la otra lengua. Habla misterios por el Espíritu, dice. Pero como no hay interpretación de esas lenguas, solamente el quien las habla se edifica. Porque nadie más entiende lo que él está diciendo. Habla misterios, habla cosas sorprendentes. Lastimosamente nadie lo entiende. Ni siquiera el que las habla, ni siquiera, eso es lo que más adelante en los versículos que hemos leído es lo que dice. Que ni siquiera aquel que está hablando en esas lenguas entiende claramente qué es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu quien está hablando en ese momento cuando se hablan las otras lenguas. Entonces aquí dice Pablo, bueno, entonces si no se comprenden esas lenguas porque son desconocidas, entonces pide en oración poder interpretar esas lenguas. Porque allí sí habrá edificación. Allí sí se sabrá qué es lo que está diciendo. Habló misterios en lengua desconocida, pero luego viene la interpretación. Y esa interpretación sí la sabrán todas las personas. Todos los que estén en ese momento y que escuchen la interpretación de las lenguas, conocerán qué es lo que Dios quiso decir a la iglesia. Y eso servirá para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es lo que hablábamos anteriormente. Para eso servirán todos estos dones. Entonces, por eso, si alguien habla en otra lengua, pídale al Señor que pueda interpretarla. ¿Para qué? Para que no solo sea edificado uno mismo, sino también la iglesia entera. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Oiga lo que dice. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo que aquí está diciendo es algo revelador, porque dice que se puede orar en lenguas. Eso es lo que está diciendo allí. Dice, mi espíritu ora, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice. Entonces, cuando se está hablando en otra lengua, no solo se edifica a esa persona, no solo está ocurriendo eso, de que hay edificación para la persona, sino que también esta persona está orando, y está orando en otra lengua. Hay oración que se puede hacer en otra lengua. No sé si usted que ya es lleno del Espíritu Santo, usted que ya ha recibido ese bautismo del Espíritu Santo, si ya ha orado en otra lengua. Pero eso es lo que sucede. Aquel que tiene el Espíritu Santo y que o Dios le ha dado, mejor dicho, le ha dado esos dones, puede orar en otra lengua. Pero lo que pasa en ese momento de que está orando en lengua, pero el entendimiento dice que allí como que no tiene fruto, no tiene mucho provecho. Mi espíritu ora, dice. Es decir, mi espíritu está siendo edificado, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque esa oración que él está haciendo es en lengua desconocida. Ni él sabe, ni siquiera el quien está orando en otra lengua, ni él sabe qué es lo que está diciendo. Por eso dice, mi entendimiento queda sin fruto. No estoy comprendiendo. Sí está siendo edificado. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que está obrando en ese momento. Mi espíritu ora, dice. Es decir, que tiene grandes beneficios. Claro que sí. Beneficios para usted porque está siendo edificado, está siendo lleno, está hablando con Dios. Su espíritu está hablando con Dios, porque llega un momento en esa intimidad que tenemos con Dios donde ya no podemos proferir palabras, donde ya no hayamos que decir. Entonces ahí es donde el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y también en otras lenguas. Entonces en ese momento el Espíritu Santo está obrando en nosotros, se está hablando en otra lengua y estamos orando en lengua. Nuestro espíritu está orando, nuestro espíritu está siendo lleno, edificado. Hay bendición, hay beneficio.
Lo que pasa es que el entendimiento no tiene fruto. ¿Por qué? Porque no se comprende qué es lo que está diciendo. A eso es lo que va Pablo, queriendo aclarar que si solamente se dedica uno a lo que es el hablar en otra lengua, llegará a un punto donde ya no se sabrá qué es lo que se está haciendo. Ya no hay control de nada. Se perderá el control y llegará a un punto donde todos querrán estar hablando en lenguas, y ya el desarrollo normal de un culto se perderá. Se perderá porque se entró en el funcionamiento del don, que ya se perdió de vista todo lo que es un desarrollo de un culto. Ya allí ya no habrá palabra, ya no habrá otra cosa más que solamente eso, porque se perderá el entendimiento. Y sigamos. Luego dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, dice. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento, dice. Es decir, estamos orando. Llega el momento donde Dios nos toca, el Espíritu Santo está obrando allí, hasta llegamos a hablar en otra lengua, en lengua desconocida. Pero no solo es así. Dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Por qué también aclara esto de la oración? Porque en ese tiempo, hermanos, las reuniones cristianas no eran así como las tenemos ahora. Porque hoy todas las reuniones cristianas son, bueno, en muchos lugares se les llama un templo, decimos. El local de la iglesia, el edificio, la casa de oración, muchas maneras como le llamamos a lo que es el lugar de reunión, donde la iglesia se reúne. Pero en aquel momento las reuniones de los cristianos eran en casas, eran en las casas, en muchas casas, muchos lugares donde se reunía la iglesia. Y en esa casa entraban obviamente cristianos, pero también podían llegar a esa casa personas no cristianas, no creyentes. Entonces ahora lo que Pablo irá enseñando es, bueno, lo haremos, o este funcionamiento de los dones no solo tiene que ver con la iglesia, aquí internamente, sino también aquí lo que debemos buscar es que estos dones del Espíritu Santo también alcancen a los no creyentes. Y si el no creyente llega a ver en una iglesia, en una congregación, un solo desorden, ¿en qué le beneficiará o en qué se llenará, en qué se edificará esa persona que no es creyente? Si una persona no creyente llega a un lugar donde hay un solo desorden, donde no se entiende cuándo empieza el culto, cuándo es el momento de oración, cuándo es el momento de cantar, cuándo es el momento de la predicación, si no hay un orden establecido, entonces la persona no creyente dirá, allí hay un solo relajo, como decimos nosotros en el salvadoreño. Allí hay un solo relajo, allí no se entiende. Allí de repente alguien se levanta y habla con otra en medio del culto, y de repente alguien se levanta y habla y no deja ni siquiera el que está al frente, el que dirija todo, dirija lo que es los tiempos. Entonces esa persona nunca volverá a llegar a ese lugar, porque solo se obró un desorden. Eso pasaba allí en las casas de los hermanos, porque estos corintios, ya lo hemos dicho muchas veces, que ellos lo que buscaban era la jactancia, decir, yo soy usado por Dios, hablo en muchas lenguas, yo tengo estos dones de Dios, he sido lleno de Dios. Entonces ellos lo hacían por jactancia. Es como que dijeran, si hubo lenguas en esa reunión, si hubo lengua, entonces ahí estuvo poderoso ese culto. Esa reunión estuvo bendecida por Dios. Ahí hubo derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nos gozamos, nos deleitamos hablando en otra lengua. Pero quizás ni hubo palabra de Dios. Quizás ni hubo enseñanza. Quizás entonces se pierde el norte de las cosas.
Eso es lo que estaba sucediendo, porque ellos se jactaban de que eran usados por Dios. Pero al ir a ese camino, llegamos a ese punto del desorden, que solo el objetivo es ese nada más. Pero si solo me dedico a hablar en otras lenguas, los que no saben que lo que estoy hablando, que pues es en otra lengua y que no me comprenderán, no son edificados en nada. Por eso dice, si yo oro por el Espíritu, con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y vea lo que dice la siguiente parte: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, dice. Cantaré con el Espíritu. Fíjese, aquí está hablando del don de otras lenguas. De eso está hablando. ¿Y por qué ha mencionado cantar? Cantar en el Espíritu. ¿A qué se refiere? Si lo tomamos así, tan literal, todos vamos a entender de que estamos hablando de los cánticos, de salmos, de eso. Cantar alabanzas a Dios. Pero en realidad no es eso de lo que él está hablando. Sino más antes ya estuviera hablando acerca de lo que es el cantar, de lo que es la administración, de alabar y todo eso. Pero no. Aquí él ya dijo que se puede orar en lenguas. Ahora lo que está diciendo es que también se puede cantar en lenguas. Eso es lo que está diciendo acá. Yo nunca vi, pero sí sé que hace muchos años, cuando digamos que era ese boom del evangelio aquí en este país, en las iglesias allá, si hablamos de los años 90, quizás de los 2000, en ese tiempo, que era cuando se daba el tiempo de los dones del Espíritu Santo, cuando era ese momento, habían obviamente otras lenguas, habían interpretaciones de lenguas, habían profecías. Y esas lenguas que se hablaban, en ocasiones, pues, como le digo, yo no desconozco, no es, lógicamente quizás ni había nacido, estaba niño quizás todavía en ese tiempo, pero sí sé y conozco de personas que lo experimentaron, que en el momento del hablar en otras lenguas, habían muchos hermanos y hermanas que hablaban esas lenguas, pero con entonación, lo hacían cantado. Es decir, se manifestaba el don de hablar en lenguas, pero había entonación en esas lenguas, como que era un cántico, un canto en otra lengua. Y luego de hablar la otra lengua venía la interpretación. Y lo más tremendo, que también la interpretación era de la misma manera. Era dicha al pueblo con el mismo tono del que se había dicho, se había hablado la lengua desconocida. Quizás esto que le estoy diciendo para usted que nunca quizás lo conoció, no lo vivió, le parece extraño. Le parece como que si no fuese eso. Quizás los que tienen más años de ser cristianos, tal vez lo hayan visto, tal vez lo hayan experimentado eso, de escuchar que se habla en otras lenguas y de forma cantada. Pero ¿por qué no nos parece extraño a algunos? Porque ya no se da eso, porque ya no sucede. Entonces quizás nos parecerá que no fuese así, pero sí. Entonces en lenguas, imagínense, se puede orar en lenguas y se puede cantar en lenguas. Qué poderoso es eso, qué maravilloso. Si nosotros le pidiésemos a Dios, Señor, úsanos, llénanos, quizás Dios obraría, quizás Dios permitiría que eso continúe, que no se detenga, porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo no ha cambiado, es el mismo poder. La misma manifestación, es el mismo Espíritu Santo. Entonces puede seguir obrando. De eso es lo que está hablando. Cantaré por el Espíritu, pero también dice, cantaré también con el entendimiento.
Ahora, si lo aplicamos, pero esto ya sería como extrapolar ya esto, porque en realidad está hablando de eso, de cantar en lengua. Pero si lo aplicáramos también al cantar alabanzas, también lo podemos decir, porque muchas veces, hermanos, hay alabanzas que nosotros cantamos y no le prestamos atención a la letra, a qué es lo que estamos diciendo. No le prestamos atención, sino que nos parece bonito, parece que, y nosotros escogemos ciertas alabanzas donde nos dice, esta alabanza me toca, esta alabanza me hace llorar. Y hay otras que quizás no le causa nada, la escucha y no provoca nada. Pero hay otras que uno dice, esta sí me gusta, esta sí me llena, esta sí. Pero a veces las alabanzas tienen un contenido, dicen ciertas frases, donde quizás estemos mintiéndonos a nosotros mismos. Le digo por qué. Por ejemplo, casi siempre menciono eso. Por ejemplo, hay una alabanza que dice, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. ¿Verdad que hay una alabanza que así dice? Ahora, ¿hacemos eso? O sea, lo llevamos, en verdad nos levantamos temprano, nos acercamos a Dios de madrugada. Por eso hay que cantar con el entendimiento, hermanos. Y no hay que estar mintiendo. Si no lo hago, entonces ¿por qué? Pero lo voy a cantar ahí llorando y todo. Pero ni siquiera lo hago. Y así, ¿verdad? Solo por darle un ejemplo. Entonces, si lo aplicamos a eso, también le hallamos ahí sentido. Hay que cantar con el entendimiento, sabiendo qué es lo que digo. Porque si bendices, y aquí va a retomar otra vez lo que es la oración. En el 16, porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, orando en el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Por qué menciona acción de gracias? ¿Y por qué le digo que ahí está hablando de oración? Porque esa era la forma de la oración en el principio. Habían, y aún hoy en día, pues siguen existiendo las dos formas de oración. La oración que nosotros le llamamos oración convenida. No sé si usted ha escuchado eso. Hay una oración convenida. Es decir, que esta oración la hacemos todos juntos, una oración convenida. Todos juntos estamos orando. Cierto, hay alguien al frente que nosotros decimos, este es quien dirige la oración, pero en realidad lo que está haciendo es una oración convenida. El que está al frente está orando, pero también está orando el que está allá sentado o parado o arrodillado, como sea. También está orando, es una oración convenida. Algunos siguen al que está orando y algunos solo dicen sí, Señor, amén, o bueno, así, ¿verdad? Sí, diciendo sí, Señor, a lo que el que está al frente dice. Pero siempre es oración convenida porque todos los demás también están orando. Pero hay otro tipo de oración, que es la oración dirigida. Esta oración dirigida es cuando solamente el que está al frente está orando y los demás están en silencio, no están orando. Esa es una oración dirigida, que solamente el que está al frente o quien está allí a la mesa o en cualquier momento, solo él habla, solo él ora. Y los demás están nada más escuchando. Y cuando esta oración dirigida, el que le está dirigiendo, termina esa oración, él dice amén. Entonces los demás que solo estuvieron escuchando, que es lo que el que estaba al frente oraba, lo que pedía y toda la acción de gracias que daba, los demás al final también dicen amén. Y dicen amén a lo que quien dirigió oró, a lo que él dijo. Todo lo que pidió, lo que dijo, la acción de gracias que dio, todo, los demás
solamente dicen amén, que así sea, que así sea. Todo lo que la oración, que así sea. Esa es la oración dirigida. Esa oración es la que ocurría en las casas, allí en las reuniones de los creyentes. Siempre se designaba a alguien que hiciera esa oración, que hiciera la oración de toda la reunión, y al final todos decían amén a lo que se había orado. Habiendo explicado esto, ahora sí veamos lo que dice. Si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar, o sea, es decir, si en ese lugar solo también hay personas no, digamos, no conocedoras de las cosas de Dios, que simple oyente dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Dice. Es decir, si oramos en el Espíritu, que ya dijimos que es el orar en lenguas, de eso está hablando. Es decir, que si esta oración yo la hiciese en lengua desconocida, y cuando yo termino la oración, yo ya oré, pero no sé qué dije. Y los que escucharon, los que estaban allí tampoco saben cómo fue la oración. Entonces, ¿cómo dirán amén a esa oración? ¿O a qué le dirán amén? Si yo oré en una lengua desconocida, si oré en otra lengua, nadie entendió nada, entonces ¿cómo dirán amén? ¿O a qué cosa le dirán amén? Si no sabe, no se sabe qué es lo que se oró. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, dice. No se sabe lo que dijo en esa oración. Pero lógicamente, si oramos en la lengua conocida, en la lengua que hablamos acá, el español, castellano, como le queramos llamar, si oro de esa manera que todos entienden, entonces allí sí dirán amén, amén a la oración. Se pidió por sanidad, se pidió por liberaciones, se pidió por bendiciones, se pidió por llenura del Espíritu Santo, se pidió por que se restauren familias, que se restauren matrimonios, relaciones de padres e hijos. Todo eso se oró, se pidió fortaleza, que Dios cuidara a los hijos y muchas cosas. Se pidió. Entonces todos diremos amén a esa oración, porque todos entendimos, supimos qué es lo que se estaba pidiendo. Diremos amén. Pero si se habló en otra lengua, si se oró en otra lengua, ¿a qué le diremos amén? Entonces, no se entendería. Por eso es que él está remarcando el entendimiento, que nos entendamos los unos a los otros. Oraré con el Espíritu, sí, dice, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré, daré acción de gracias. Lo hago en el Espíritu, pero también con el entendimiento, también de que me entiendan los demás. ¿Para qué? Para que todos se unan a mi oración, para que todos sigamos esa oración y podamos decir amén a la acción de gracias que demos o a las bendiciones que nosotros digamos con palabras. El 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Es decir, si alguien hace esa oración así, en realidad sí se va a llenar esa persona. Está siendo edificada, está hablando en el Espíritu, es decir, está en lo mejor, está bien. Pero el problema es que el oyente, el quien está allí sentado o parado, no será edificado, dice, porque no entendió nada. Por eso dice eso. Y el 17 acabo de leer, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué Pablo hace la aclaración? Yo también hablo en lenguas, dice, y las hablo más que ustedes, les dice. ¿Por qué dice él eso? Porque se podría llegar a entender de que como Pablo le está diciendo, hay dones más excelentes, dice. Hay dones mejores. Y él dice,
lo mejor sería la profecía. La profecía es mejor. ¿Por qué? Porque edifica a la iglesia, edifica a los demás. Si lo tomamos de una manera bien así, desechando a los otros dones, sería la forma equivocada de tomar lo que Pablo está diciendo. Porque él ya explicó, todos los dones son necesarios. Ya explicó, todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. Ni la mano al pie no le puede decir, no te necesito. ¿Por qué? Porque todos forman parte del mismo cuerpo y desempeñan una función, cada uno, y se complementan. Asimismo, todos los dones del Espíritu Santo, todos tienen funcionamiento, todos son necesarios, todos los dones. Pero que Pablo él haga más énfasis en la profecía, lo hace porque este don tiene más edificación para todos, no solo para una persona. Se edifica la iglesia. Entonces él no está diciendo el hablar en otras lenguas, eso no lo hagan. Él no está diciendo eso. Sino que ya dijo allí, bueno, si hablan otras lenguas, pidan interpretar las lenguas. Ya dijo él. Entonces piden en oración poder interpretarlas. Claramente él no está desmeritando el hablar en otras lenguas, no está diciendo no hagan eso, no practiquen eso. No, háganlo. Quiero que lo hagan. Quiero que todos hablen en lengua, pero sobre todo dice que profeticéis. Eso dice Pablo. Y por eso él aclara, si yo también hablo en lenguas, dice él, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice. Yo también lo hago. O sea, no le estoy diciendo que no lo hagan, pero dice él, ahí está ese pero, dice 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Prefiero solo decir 5 palabritas que yo sé que eso le va a enseñar a alguien. Prefiero eso y que me entenderán con mi entendimiento, es decir, sabré qué es lo que estoy diciendo, y los que me escuchan también conocerán qué es lo que les estoy diciendo, qué estoy enseñando. Eso es lo mejor, yo prefiero eso, que hablar 10,000 palabras en lengua desconocida, que nadie me entenderá, y más que eso será perder mucho tiempo. ¿Cuánto se puede tardar alguien en hablar 10,000 palabras? ¿Cuánto se puede tardar alguien y más si es de otra lengua desconocida? 10,000 palabras. Todo ese tiempo será desperdiciado y nadie entenderá nada de lo que se dijo. Pero aunque sean unas cuantas palabras, pero que se hacen con el entendimiento, sabiendo qué es lo que Dios quiere hablar al pueblo de una manera clara, concisa, precisa, todos entenderán. Serán enseñados todos, dice, todos serán enseñados. Entonces él dice, es mejor buscar lo que edifique a los demás. Eso es el énfasis que le da, haciendo uso del entendimiento. Porque le repito, si nosotros solo le damos la libertad al Espíritu, está bien. No digo que no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, hay que darle libertad al Espíritu. Pero dominar con el entendimiento dónde estamos, es decir, ubicarnos qué es lo que estamos haciendo. Más adelante él dirá, el espíritu del profeta es con el profeta. Ahí eso lo veremos el siguiente jueves. Porque se explicará eso, cómo se dominan el hablar en otras lenguas, la profecía, el orden. Él lo explicará. Quiere decir que se domina eso. Quien habla en otra lengua sabe el momento cuando se hablará. El que ya tiene el don lo sabe. Y hay días o momentos donde el que habla en otra lengua a veces reprime el don, lo reprime. Hay cristianos que en otro tiempo ya recibieron dones del Espíritu Santo. Hablaron otras lenguas, profetizaron y muchas cosas. El don sigue allí, sigue estando ahí.
Pero la persona lo que hace es reprimir el don. Lo reprime. ¿Cómo hace eso? Lo hace con el entendimiento. Pero también con el entendimiento se puede volver otra vez. Se puede volver nuevamente a pedirle a Dios en oración. Señor, sé que he descuidado lo que tú me has dado. Lo he descuidado. Pero quiero retomar, quiero hacer un nuevo compromiso, quiero volver, ya no quiero seguir así. Entonces allí es donde vuelve a activarse el don, pero el don no se ha ido, siempre está ahí. Pero a esto me refiero cuando el entendimiento entra aquí en el uso de los dones del Espíritu Santo. Porque se sabe bien, se entiende, uno entiende cuando se debe dar el don, entiende el momento. Entiende uno el espacio, porque los que están dirigiendo acá, los hermanos que están dirigiendo en la adoración, en la alabanza, ellos también lo perciben, ellos también entienden, este es el momento. Y en ese momento dejan de cantar. ¿Por qué lo hacen? Porque allí están haciendo uso del entendimiento. Dejan de cantar, ¿para qué? Para que se dé el momento del don. Y así sucede. Entonces hay que hacer uso del entendimiento siempre. Y para ir ya cerrando casi, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué les dice eso? O sea, no sean niños, o mejor dicho de otras palabras, no sean inmaduros espiritualmente. Eso es lo que les está diciendo. No sean niños en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque un niño no razona bien las cosas. Si aquí hubiera un niño ahorita aquí en medio de nosotros, este niño no comprende de que ahorita el momento es de escuchar la palabra de Dios. Este niño estaría jugando, estaría molestando a alguien, se levantaría, correría, no se adaptaría a esto, a lo que estamos nosotros que somos adultos. Entendemos claramente de que este es el momento de la palabra, estamos atentos, estamos leyendo la Biblia, seguimos a la predicación, el hilo de la predicación. Eso lo hace un adulto. Un niño no lo hace. ¿Por qué? Porque todavía no ha comprendido eso. No ha llegado a madurar en eso, en su razonamiento, en su entendimiento. Eso mismo le está diciendo a los hermanos. No sean niños en su modo de pensar. Es decir, al usar los dones, no se comporten como niños, no sean inmaduros, no, usen la madurez espiritual, compórtense, es decir, hagan buen uso de los dones, de lo que Dios les ha dado. No se vuelvan locos, no se vuelvan desordenados, no se vuelvan como que me fui a otro mundo y ya no estoy aquí en la tierra. No es así, no sean así en su modo de pensar, maduros en el modo de pensar. Aún dice Pablo, si en la ley está escrito esto, dice, ¿a dónde está? En Isaías, ahí él está citando Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12, eso es lo que él está citando. En la ley o en Isaías, ahí dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso dice Isaías. Dice, en otras lenguas hablaré a este pueblo, pero ni aún así me entenderán. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquellos que no entienden a la voz de Dios, que no escuchan la voz de Dios, aquellos que no captan lo que Dios les quiere decir, son como niños que no entienden. No entienden. Se les habla en la lengua de su nación, no entienden, son como niños. Se les habla en lengua desconocida, peor. ¿Cómo entenderán en otra lengua? No entenderán. Eso es lo que profetizaba Isaías. Le hablaré en otra lengua a este pueblo y no me oirán. Dice. Se convertirán como niños inmaduros, como infantes que no saben bien ¿dónde están parados? Entonces dice el 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice, sino a quienes, a los incrédulos. Entonces, allí ya aterrizando a lo que ya mencioné,
que se reunían en las casas, pero también llegaban personas no creyentes. Esta persona no creyente veía que todos hablaban en otras lenguas, veía todo eso, era testigo de todo lo que sucedía. Esas otras lenguas servían de señal. ¿De señal a quién? A ese incrédulo. Donde él veía y decía, bueno, lo que está sucediendo acá es algo que nunca he visto. Esto no es humano. Esto es una obra sobrenatural. Esto no es humano, esto es algo espiritual. Entonces sirve de ese testimonio para el incrédulo. Sirve de señal para los incrédulos. Porque al escuchar ellos la otra lengua desconocida, lógicamente no entenderán qué es lo que se dijo, no lo entiendan. Por eso sirve como señal, es decir, como hecho milagroso. Eso es lo que dice, señal. Todos los que son los dones son señales, es decir, son hechos sobrenaturales, son prodigios, son señales, son hechos sobrenaturales, todos los dones. El hablar en otras lenguas también es una señal, es un don sobrenatural, es algo que está fuera de la lógica humana. Eso es el don. Entonces, para este no creyente, eso sirve de señal. Es un prodigio, es una señal. Pero ¿qué pasa para los creyentes? Dice, pero la profecía, no a los incrédulos. No es señal para los incrédulos la profecía, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque el hablar en otra lengua, si no hay interpretación, eso sabemos, nosotros que somos creyentes, sabemos de que ahí está obrando Dios. Quien se admira y se maravilla es el no creyente. Ahora, cuando hay interpretación de esas lenguas, cuando hay profecía, cuando se habló en la lengua que todos escuchamos, que todos entendemos, entonces allí es señal para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque en la profecía, ahí lo que será es que Dios nos hablará a cada uno de nosotros. Por eso es señal para nosotros los creyentes. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado en la profecía, hermano? ¿Cuántas veces? Le ha dicho claramente qué es lo que está pasando con usted. Por eso es señal para usted, para mí. Le ha dicho Dios de muchas maneras. Lo hace volver. En la profecía, ahí hay veces donde esa palabra restauró a alguien y en ese momento vuelve al Señor, si es que se estaba alejado en ese momento, en el momento de la profecía. Que Dios dice, pueblo mío o hija mía, hijo mío, si se habla directamente a alguien, no te olvides de dónde te he sacado, y esas palabras son las que se dan. No olvides de dónde te he rescatado. Y así, ¿verdad? Y allí es donde se restaura la persona. Entonces, señal para nosotros los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, es decir, incrédulos o personas que no conocen, no dirán que estáis locos, dice. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque el que no conoce entrará a esta reunión y si escucha la profecía, es decir, que hablan en el idioma que él entiende, dice que será juzgado. Es decir, él entenderá que Dios le está hablando a él, que tiene que acercarse a Dios. Pero si entra y ve que todos están hablando en lenguas, o sea, el culto solo es hablar en lenguas, entonces este incrédulo lo que dirá es, allí son locos. Allí todas estas personas no se sabe qué es lo que está pasando allí. De repente quitan todas las sillas, de repente tiran un florero, de repente aquí y lo otro, no se sabe. Ahí están locos. Eso dirá el incrédulo. Pero donde escucha la palabra de Dios, donde escucha el mensaje de la profecía de Dios, esa persona puede llegar aún hasta arrepentirse, porque mire lo que dice el último versículo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, dice. Es decir, la profecía tiene el poder para escudriñar el corazón de ese incrédulo.
le hablará a su corazón, dice, se hace manifiesto lo que hay dentro de él. Y así dice, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira el poder que tiene lo que es la profecía, de hablar en una lengua que todos van a entender, hasta el incrédulo entenderá que Dios está allí, que Dios le está hablando, le descubrirá su corazón, descubrirá a esta persona de que está perdida, de que necesita de Dios. Y al ver los milagros, a ver cómo se manifiestan esos dones y todo, lo que dirá nada más es: Dios está aquí, Dios está entre vosotros. Eso dirán los incrédulos al ver cómo somos edificados, cómo la profecía nos consuela, cómo nos guía, cómo está allí para corregirnos, levantarnos el ánimo, fortalecernos. Todo eso es lo que hace la profecía. Entonces el incrédulo dirá: en verdad allí obra Dios. He ido a tantas iglesias, dirá, he ido a tantos lugares, pero no he sentido como lo que se siente ahí en ese lugar. En ningún lugar he sentido eso, esa presencia de Dios, eso que Dios es que claramente me habló, es que claramente Dios estuvo allí obrando. Eso dirá el no conocedor cuando vea que en un lugar en verdad se le da prioridad a lo que Dios obra. ¿Y cómo se logra manejar eso? O contenerlo, o dominarlo, podríamos decir, o manejarlo a través del entendimiento. Así es. Si no hay entendimiento, habrá desorden. Habrá desorden y los incrédulos no creerán al evangelio, porque solamente se está haciendo otra cosa menos darle el énfasis a Dios, al Espíritu Santo, a cómo Él obra. Vamos a orar. Y yo le pido de que usted ore, y que ore con el entendimiento. En este momento vamos a orar con el entendimiento. Vamos a decirle a Dios: Padre, aquí estamos. En ocasiones nos comportamos como niños. En ocasiones somos inmaduros espiritualmente. En ocasiones no sabemos qué hacer. Tomamos decisiones apresuradas. Tomamos decisiones no sabias. Vamos a lugares donde no debemos ir. Nos olvidamos de tu poder. Nos olvidamos de cómo tú nos has ayudado. Nos olvidamos de que tú has obrado grandes cosas en nuestra vida. Y nosotros, faltos de entendimiento, a veces volvemos atrás. A veces vemos a otro lado y no ponemos nuestra mirada en ti, oh Dios. Hoy yo te clamo, Dios, para que nos ayudes a todos nosotros, a que usemos el entendimiento y que nos comportemos sabiamente en nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Y que aprendamos, Dios, a entender cuál es tu voluntad. Que cuál es esa voluntad tuya, que es agradable, que es perfecta. Ayudas a entenderlo. Esperar en ti quizás es difícil. A veces no tenemos dónde ir. Esperar en ti, difícil sé que es. Pero esperaré pacientemente en el Señor. Esperaré, porque a veces es difícil entender cuál es la voluntad de Dios. A veces es difícil. A veces nos falta el entendimiento y no sabemos dónde ir. Esperar en ti. Puede cantárselo, hermano. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti.
sostenido y esperaré. Esperaremos en ti, En la Dios. tormenta. Esperaremos, Dios. Yo no confío con la mente, lo Hacemos, hago Señor. con el corazón y esperaré pacientemente. Pacientemente espera en Jehová. Aunque la duda me Que la duda llegue. yo confiaré en tu providencia. Sí, Señor. Tú siempre tienes el Dios tienes el control. Si alguien quisiera reconciliarse con Dios, si alguien quisiera aceptar a Cristo como su Salvador, este es el momento. Quizás su mente le dice, no, ¿para qué? Y espera. ¿Para qué? ¿Para qué seguirás? ¿Para qué entregarte? Pero aquí está el Señor llamándote para que te arrepientas, para que vuelvas a Él. Si tú quieres reconciliarte con Dios, hazlo en tu corazón, hazlo en tu entendimiento. Pídele perdón a Dios con tu entendimiento. Y también si hay situaciones difíciles, dígale al Señor, aquí estoy y creo en ti. Creo en ti, Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.